A ver, chicos, buenos días. En nuestra sexta semana de trabajo, de clases, el día de hoy vamos a continuar con las culturas de la Edad Antigua. Justamente durante todo este proceso nos toca hablar acerca de estas civilizaciones. Y justamente el día de hoy, ¿no? El día de hoy nos toca desarrollar el tema de la cultura fenicia. Los fenicios, al igual que en la cultura mesopotamia, al igual que la cultura de Egipto, de la cual ya hemos tratado ya en clases anteriores, los fenicios también fueron grandes habitantes, o en este caso fue una gran civilización o cultura que se forjó en el sector del continente de Asia, ¿no? Ellos se caracterizaron básicamente, ¿por qué? Por la actividad comercial. Y vamos a ver por qué ellos se enfatizaron en esa actividad. ¿Por qué no en la agricultura? ¿Por qué no en la ganadería? ¿Y por qué en el comercio? ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a descifrar en la clase del día de hoy. Listo, comencemos. Entonces, los fenicios, ¿correcto? Los fenicios, o bueno, en sí la palabra fenicia, ¿no? Deriva del vocablo griego, ¿no? Fenes. ¿Qué vendría a ser? Que esta civilización fue un territorio plagado de palmeras, fue la tierra de las palmeras, ¿no? Eso es lo que más abundaba en esta zona, en este territorio donde se desarrolló el pueblo fenicio. Como podemos ver a la mano derecha, ¿no? Fíjense toda la zona o el territorio donde ellos habitaban. Era una zona, ¿no?, montañosa, escarpada, donde abundaban estos grandes árboles llamadas palmeras. De ahí justamente deriva su nombre, Fenicio, tierra de palmeras. Listo. Pasamos al segundo punto, ¿no? La ubicación geográfica. Fíjate, la cultura fenicia estaba conformada básicamente por 4 ciudades, ¿no? 4 ciudades importantes. En sí, la cultura fenicia era un conjunto de ciudades, que estaban colindantes, ¿no? Tenían contacto con el mar Mediterráneo. Y tú bien sabes, y eso ya lo habíamos comentado en una de las primeras clases, que el mar Mediterráneo es la zona principal de todas las culturas. Todas las culturas se encontraban cerca del mar Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Y por qué era tan importante el mar Mediterráneo? Porque por ahí las culturas antiguas desarrollaban lo que vendría a ser la actividad del comercio. E inclusive hubieron muchas culturas que entraron en guerra por tomar posición del mar Mediterráneo. Profesor, ¿y por qué se le dice Mediterráneo? Creo que yo te lo comenté. Mediterráneo justamente se le dice porque este gran mar está rodeado por 3 continentes. ¿Cuáles son? Europa, Asia y África, ¿correcto? Entonces, hace un rato te decía que la cultura fenicia es un conjunto de ciudades que están cerca del mar Mediterráneo. ¿Y cuáles de esas ciudades destacaron? Fueron varias ciudades, sí, fueron varias ciudades. Pero las cuales destacaron fueron Biblos, Sidón, Tiro y Cartago. Fueron 4 ciudades. En total, ¿cuántas ciudades formaban parte de esta cultura? En total formaban 48 ciudades. Escúchalo bien, eran 48 ciudades que formaban parte de esta cultura, pero de las cuales destacaron 4. ¿Cuáles eran? Biblos, Sidón, Tiro y Cartago. Justamente de las 4 ciudades vamos a hablar brevemente parte de la historia de esta cultura llamada los fenicios. Mira acá, los límites. La cultura fenicia limitaba por el norte con el territorio de Siria. Claro, lo que hoy en día es el país de Siria. Por el sur, lo que hoy en día es el país de Palestina. Por el este, con las montañas del Líbano, y por el oeste, justamente con el famoso mar Mediterráneo. Profesor, a decir verdad, la pregunta vendría a ser la siguiente. ¿Los fenicios también entraron en guerra con otras culturas por el mar Mediterráneo? Sí, escúchalo bien. Los fenicios también entraron en guerra por el mar Mediterráneo. Sí, claro. Ellos querían posicionar todo el mar Mediterráneo. Y para posicionar el mar Mediterráneo tenían que enfrentarse a otra gran cultura de la cual vamos a hablar en breves momentos. Ahora, pasamos a la historia, a la etapa histórica. La cultura fenicia tiene un proceso histórico que está basado en
etapas, 4 etapas. Correcto. La primera etapa se llama la etapa Biblos, justamente una de las primeras ciudades de las cuales te comenté. ¿Te acuerdas? Fueron 4 ciudades importantes de las 48 que tenía Fenicia. La primera ciudad, llamada Biblos, se convirtió en su capital de los fenicios. Sí. Ahora, ¿y por qué esta ciudad era la más importante? ¿Por qué? Porque a partir de esta ciudad se desarrolló, se inició la actividad del comercio. ¿Con quiénes? Con otra cultura que ya hemos hablado. ¿Cuáles eran? Los egipcios. Claro, los fenicios y los egipcios comercializaron, ¿no? Básicamente de manera continua en esta época. Ahora, ¿y qué es lo que intercambiaban los fenicios? Los fenicios comercializaban lo que era la madera, ¿correcto? Porque recuerda muy bien que su territorio estaba plagado de palmeras, claro. Entonces su principal recurso era la madera. Entonces eso es lo que comercializaban. También comercializaban el papiro. El papiro era justamente una especie de hoja que en aquellos tiempos se utilizaba, que era nada más y nada menos que, ¿no?, el cuero de los animales, ¿correcto? Ahora, el oro y también los esclavos, ¿correcto? Entonces, los fenicios comercializaban madera, papiro, que era el cuero de los animales, el oro, que es un mineral muy precioso, y también esclavos, ¿no? Ahora, y la pregunta era la siguiente, ¿no? Pero profesor, ¿y por qué no comercializaban productos alimenticios? ¿Por qué los fenicios no tenían recursos agrícolas? ¿No? ¿Por qué? Porque su territorio era desértico, ¿correcto? Ese era el gran problema del territorio de los fenicios, era desértico, era un lugar que no se podía cultivar ningún tipo de alimento. Es por ello que se veían en la necesidad de intercambiar los productos que ellos tenían, como la madera, como el oro, como el papiro, con otras culturas que sí producían alimentos, ¿correcto? Entonces, había un sistema de intercambio. ¿Cómo se llama ese sistema de intercambio de productos? Se llama trueque. Escúchenlo bien, se llama trueque, ¿correcto? Igualmente también Mesopotamia y los egipcios también practicaban el trueque, ¿correcto? Este sistema llamado el trueque se aplicó, ¿por qué, profesor? Porque no existía todavía la moneda, ¿correcto? ¿Y cuál fue la primera cultura en producir la moneda? Justamente fueron los fenicios, pero no en esta etapa. ¿A partir de qué etapa se produce la creación de la moneda? Ya a partir de lo que vendría a ser la cuarta etapa, sí, la cuarta etapa, la última, de la cual también vamos a hablar en breves momentos. Entonces, recuerda muy bien, en el territorio fenicio no se podía realizar agricultura, por eso ellos se veían en la necesidad de intercambiar sus productos que sí podían producir, como el caso de la madera, el oro, el papiro, ¿correcto? Intercambiaban productos, ¿no? Lo que ellos tenían y lo que otras culturas tenían, como es el caso de los alimentos. Ahora, la segunda etapa vendría a ser la etapa Sidón, ¿correcto? La segunda ciudad más importante de los fenicios. Ahora, dice ahí, desplazó a Biblos, claro, desplazó a Biblos. ¿Por qué? Porque a partir de la segunda etapa, Sidón se convierte en la primera ciudad más importante, ¿no? En la ciudad con mayor influencia. Y a partir de esta se va a promover también el comercio, ¿no? Las relaciones comerciales, fíjate. Ahora, en esta segunda etapa, básicamente los fenicios van a viajar por todo el mar Mediterráneo, pero oriental. Recuerda muy bien que el mar Mediterráneo es grande, se divide en dos zonas, Oriente y Occidente. Y ellos empezaron a viajar por el lado oriental del mar Mediterráneo, con sus grandes embarcaciones, como ves acá en la imagen de la mano derecha. Ellos comercializaron, en este caso, con los griegos, con la cultura griega, que ya vamos a hablar en posteriores clases, ¿correcto? Ahora, pero va a llegar a su fin esta segunda etapa.
¿Por qué? Porque los fenicios van a ser invadidos por los arameos y filisteos. ¿Quiénes eran estos personajes? Eran culturas extranjeras, externas, que llegaron a invadir esta segunda etapa de la cultura fenicia. Así es. Así terminó la segunda etapa para pasar a la tercera etapa, ¿no? A partir de la tercera etapa, estamos hablando ya de la época de la ciudad de Tiro, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Esta es la tercera ciudad, ¿no? Entre las más importantes. En la época, en esta etapa, en esta tercera etapa, los fenicios van a recuperar su poder, ¿correcto? ¿Te acuerdas que habían sido sometidos en la segunda etapa? Fueron invadidos por los arameos y los filisteos. Ellos nuevamente vuelven a lograr su independencia, ¿no? Nuevamente vuelven a ser una cultura libre. Ahora, gracias al rey Hiram, este personaje se convirtió en el más representativo gobernador de esta época llamada la etapa Tiro. Ahora, este personaje llamado el rey Hiram, ¿no? También fue aliado de uno de los reyes más emblemáticos de los hebreos, ¿no? Los hebreos fue una cultura, justamente de donde surge, ¿no? Jesús, ¿no? El gran profeta, el gran Mesías, ¿no? Entonces, pero todavía ese tema lo vamos a abarcar ya en otra clase. Les decía, chicos, que este personaje llamado el rey Hiram tuvo muchos aliados. ¿Por qué consiguió varios aliados? Con el fin de evitar de que los filisteos, ¿no? Nuevamente quieran invadir su territorio, ¿no? Entonces, este personaje llamado el rey Hiram, en su época de su gobierno, logró expandir el comercio de los fenicios. ¿Te acuerdas que en la segunda etapa los fenicios solamente podían navegar por el oriente del mar Mediterráneo? Ahora van a navegar por todo el mar Mediterráneo, ¿correcto? ¿Con el fin de qué? De intercambiar sus productos, ¿correcto? Mira acá tenemos una imagen, en la parte inferior tenemos una imagen. Miren qué grande es el mar Mediterráneo, a donde está la flecha del mouse. Es tremendo el mar Mediterráneo. Y les decía hace un rato que el mar Mediterráneo está rodeado por 3 continentes. ¿Cuáles son? Europa, donde está la flecha del mouse, al norte, Europa. Asia, mira donde está la flecha del mouse, Asia. Y África hacia el sur, ¿correcto? Y en el medio está el mar Mediterráneo. Mira, todo ese es el mar Mediterráneo. En esta época, los fenicios navegaron, ¿no? Con sus grandes embarcaciones por todo el mar Mediterráneo. Y no solamente para intercambiar sus productos a través del trueque, sino que también fueron en búsqueda de expandir la cultura. ¿Cómo expandir la cultura? O sea, buscar nuevos territorios, ¿no? Para convertirlas en sus colonias. ¿Qué son colonias, profe? Colonias son territorios que van a estar bajo el poder de la cultura o del pueblo fenicio. Claro. ¿Y por qué buscaron colonias, profesor? ¿Por qué buscaron expandirse por otros territorios? Mira por dónde se expandieron. Por el África, donde está la flecha del mouse, llegaron por la zona de Memphis, Cirene, Lepsis, Cartago, de la cual vamos a hablar, y Tangis, hasta el territorio de Gadir. Toda esa zona ellos empezaron a invadir. Los fenicios empezaron a invadir y convirtieron a esos territorios en sus colonias. ¿Y para qué querían colonias los fenicios? Para extraer los recursos. Por ejemplo, en cada uno de esos territorios habían diferentes recursos, como minerales, como productos alimenticios y una diversidad de recursos. Era importante para ellos. Recuerda muy bien que en su territorio no se podía practicar agricultura. Lo estoy repitiendo varias veces, chicos. Entonces, al no poder haber agricultura en su territorio, ellos tenían que buscar colonias, territorios donde invadir para extraer recursos, más recursos, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esta cultura en esta época, en la tercera etapa, va a empezar a viajar por todo el mar Mediterráneo. Así es. Entonces, y justamente te estaba hablando, ¿no?
que esta cultura va a invadir nuevos territorios y las va a convertir en sus colonias. ¿Y cuál vendría a ser la colonia más importante de los fenicios? ¿No? La más importante vendría a ser Cartago. ¿Dónde queda Cartago? Miren la flechita del mouse, ¿dónde está? En la imagen del mapa, ahí está Cartago. Esa va a ser la colonia más importante que después se va a convertir en la ciudad, en una de las 4 ciudades más importantes, en la 4ª etapa. Ya vamos a ingresar a la 4ª etapa, estamos en la 3ª. Entonces, Cartago se convertiría en la colonia más importante en esta época, en la 3ª etapa. ¿Ya? Ahora, la 3ª etapa llamada Tiro va a tener su fin. ¿Por qué va a tener su fin? Porque va a ser invadido por los egipcios, ¿no? Va a ser invadido por los egipcios. Ahí dice en la última característica, ¿no? Dice, invasión de los egipcios, también de Mesopotamia, de los babilónicos, y también los persas van a invadir este territorio llamado Tiro, ¿no? ¿Dónde se encuentra Tiro, profe? Acá está, mira, en la imagen del mapa. ¿Te acuerdas que hemos hablado de la primera etapa? Biblos, ahí está, la primera ciudad importante. Sidón, la segunda etapa. Y Tiro, ahora estamos hablando justamente de la 3ª etapa llamada Tiro. Ahí está, donde está la flechita del mouse, ¿correcto? Así es. Listo. Entonces, así terminó la 3ª etapa. Fueron invadidos por los egipcios, por Mesopotamia, por los persas y por último por los griegos, ¿no? Por Alejandro Magno, que representaba a la cultura griega. Así es. Listo. Así terminó la 3ª etapa. Y pasamos a la 4ª etapa. Pasamos a la 4ª etapa llamada justamente Cartago. ¿Te acuerdas que Cartago era la colonia más importante en la 3ª etapa? Ahora se va a convertir en la ciudad principal. Ya no en una colonia, sino en una ciudad principal. ¿Y por qué? Porque recuerdas muy bien que Tiro fue invadida, ¿no?, por varias culturas. Y Cartago, como era la colonia más importante, pasó automáticamente a ser la principal ciudad, ¿no? Convirtiéndose así Cartago en el núcleo, en la capital oficial en esta 4ª etapa de la cultura fenicia. Ahora, los fenicios en esta época de Cartago, ¿no?, fueron los principales comerciantes del mar Mediterráneo. Eran la envidia de todas las culturas y sobre todo ¿de quién? De los romanos, ¿no? Los romanos también eran una cultura, para esta época ya era una cultura poderosa. Entonces, los romanos miraron con envidia a los fenicios que tenían el control de todo el mar Mediterráneo, que viajaban a su propio gusto durante esta época. Los fenicios eran amos y señores del mar Mediterráneo. Viajaban con el fin de intercambiar sus productos a otras culturas y también con el fin de expandir su territorio y tener más colonias. Pero los romanos también querían poseer el mar Mediterráneo. Es por ello que los romanos le declaran la guerra a los fenicios en esta época llamada Cartago. Les declaran la guerra. Es por ello que la causa de la guerra que va a haber entre los romanos y los fenicios va a ser por la posición del mar Mediterráneo, ¿correcto? ¿Quién iba a quedarse con el territorio del mar Mediterráneo y quién iba a tener el poder absoluto? ¿Y cómo se llama esa guerra? Se llama las guerras púnicas, profesor. Y ese término, ¿por qué? ¿De dónde viene el término guerra púnica? Púnica, justamente, el término púnica deriva de la palabra puni, que se le decía así a los fenicios. ¿Quiénes le llamaban así a los fenicios? Lo llamaban los romanos, pues. Los romanos, que eran los principales enemigos de los fenicios, los llamaban así. ¿Y por qué les decían punis? Les decían punis porque vivían en una zona montañosa. ¿Te acuerdas en la primera diapositiva, cuando hablamos de que los fenicios significa tierra de palmeras, había una imagen, ¿no?, de una montaña plagada de estos árboles? Sí. Entonces, los romanos llamaron a los fenicios punis. ¿Y qué significa puni? Justamente habitantes que vienen de las montañas. Entonces, justamente
Ese fue el término que usaron los romanos, dirigiéndose a quiénes, a los fenicios. Les decían punis, habitantes de las montañas. Entonces, así surge esta guerra, las guerras púnicas. ¿Cuántas guerras fueron? Fueron 3 guerras entre los romanos y los fenicios. Resultado, ¿quién ganó las guerras púnicas? Lo ganaría justamente los romanos. Y los romanos fueron los que destruyeron totalmente y desaparecieron a los fenicios. Los borraron del mapa. Así es, destruyeron todas sus ciudades, todas sus colonias y sobre todo Cartago, que era la ciudad más importante en esta cuarta etapa. Roma destruyó por completo, pero ¿le fue fácil a los romanos ganarle la guerra a los fenicios? No, no fue fácil, porque los fenicios tenían un general muy importante, que ves acá abajo, mira, la foto de ese general. Ese general se llamaba justamente Aníbal Barca, que era el principal general, el más temido, inclusive por los romanos. Este personaje llamado Aníbal Barca era el líder de todo el ejército de los fenicios en estas 3 guerras que se desarrollaron contra los romanos. Él fue quien utilizó y aplicó la técnica de los elefantes. Como puedes ver acá en la parte superior, en la imagen, él fue quien utilizó a estos enormes animales para enfrentarse a los romanos. Claro, en vez de utilizar caballos o carruajes de guerra, él utilizó estas grandes bestias, ¿no?, que eran los animales, los elefantes, para enfrentarse a los romanos, como ves en la imagen de la parte superior. Fue un gran estratega, fue temido, no fue fácil de derrotarlo, pero al final cae, correcto. Y así desaparecieron los fenicios. Los romanos se quedaron con el mar Mediterráneo. Así es. Después ya vamos a hablar acerca de la historia de los grandes romanos, que fue la cultura más importante entre todas, ¿no? Listo. A ver, pasamos a otro punto importante. Miren acá, chicos, la organización social. ¿Cómo se organizaban los fenicios? Mira, tenemos una pirámide desde el gobernador hasta los esclavos, ¿correcto? Mira, ¿cómo se llamaba el gobernador, el máximo rey de los fenicios? Se llamaba sufete. El sufete era el jefe supremo, ¿correcto? Debajo se encontraba la oligarquía. ¿Qué es la oligarquía? Eran los grandes ricos o millonarios de esta cultura, ¿no? También considerado como la nobleza. ¿Qué es nobleza? Es aquella clase alta, la clase alta. ¿Y por qué eran tan ricos, tan millonarios en poder económico esta clase? Porque se dedicaban al comercio. Hace un rato te dije que los fenicios se destacaron en el comercio. ¿Por qué? Porque ellos no podían generar la agricultura, ¿no? En sus territorios no se podía desarrollar la agricultura. Eso ya te lo estoy repitiendo varias veces. Entonces, chicos, ¿no? Debajo de la oligarquía. Y este segundo grupo llamado la oligarquía, ¿a qué se dedicaba? Ellos eran gobernadores de cada una de las ciudades. ¿Te acuerdas cuántas ciudades eran que formaban parte de los fenicios? Eran 48, ¿no? Claro, 48 ciudades, de las cuales destacaron 4, que eran las 4 etapas, ¿no? Biblos, Sidón, Tiro y Cartago. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, como los fenicios se habían expandido, ¿no?, el rey, que era el sufete, necesitaba, ¿no?, que en cada ciudad hubiera un gobernador. ¿Para qué? Para que se le haga más fácil de tener el control de todas las ciudades, de todas sus colonias. Entonces, encargaba a cada ciudad a un gobernador. Ese justamente representaba la oligarquía. Pero estos gobernadores también se dedicaban al comercio, eran gente muy poderosa. Ahora, debajo de la oligarquía están los soldados, ¿no? Los soldados, que era la fuerza militar del ejército. Claro, durante la época, ¿te acuerdas? Hace un rato hemos hablado de las guerras púnicas, ¿no?, entre los romanos y los fenicios. Los fenicios necesitaban de un gran ejército. Justamente ellos tenían su fuerza militar, ¿no?, que formaba parte de la tercera clase. Debajo de los soldados están los artesanos, que era el pueblo en general.
que se dedicaba a producir artefactos, ¿no? Para venderlos. Y los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Eran los prisioneros de guerra. Como siempre, como todas las veces, todas las clases te comenté, los esclavos cuando eran prisioneros de guerra que se obtenían de los enfrentamientos. Siempre en una guerra, en un enfrentamiento va a haber un ganador y un vencido. El derrotado va a tener que entregar a sus soldados y esos van a ser convertidos en esclavos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aportes culturales de la cultura fenicia, de esta gran cultura? Su principal aporte va a ser la navegación. Ya te dije que ellos navegaron por todo el mar Mediterráneo en función al comercio. Claro, debido a que su territorio era estrecho, dice acá, ¿no? Y abrupto. ¿Por qué? Porque estaba formado por montañas, ¿no? Ahora, y dice acá que no era favorable para la agricultura. No era favorable para la agricultura, ¿por qué? Porque era montañoso el lugar donde vivían los fenicios. Por eso se vieron en la necesidad de trabajar en el comercio y construir grandes barcos para viajar por todo el mar Mediterráneo, ¿no? Intercambiando sus productos a través del trueque, ¿correcto? Entonces, ellos tenían abundante madera. ¿Recuerdas muy bien por qué? Porque, ¿qué significa Fenicia? Tierra de palmeras. Ellos tenían abundante recurso de la madera. Construyeron grandes barcos, que eran los mejores navegantes del mundo antiguo. Claro, porque viajaron por todo el mar Mediterráneo comercializando. Ahora, en el caso del alfabeto, ellos dieron un gran aporte al alfabeto que nosotros conocemos en la actualidad. Sí, a ese famoso abecedario que tenemos. Ellos dieron el aporte a 22 letras de lo que vendría a ser todo el grupo del abecedario, del alfabeto que nosotros utilizamos en la actualidad. Ahora, en la empresa, ellos fueron grandes comerciantes. Hemos dicho que ellos practicaban mucho el negocio. ¿Por qué? Porque viajaban por todo el mar Mediterráneo y intercambiaban sus productos con otras culturas. Ahora, ellos establecieron contratos con diferentes culturas, ¿no? Realizaban obras públicas, transporte, edificación de puertos. Ellos se dedicaban a realizar grandes construcciones. Ellos prestaban sus servicios a otras culturas, ¿para qué? Para construir grandes obras, como edificios, edificaciones, transportes, como barcos. Ellos producían barcos para otras culturas, porque ellos tenían la madera para poder elaborar dichos barcos. Puertos también, porque ellos contaban con la madera, ellos contaban con ese recurso importante para poder producir diferentes obras. Y ellos hacían contratos con otras culturas y de ahí ellos obtenían grandes ingresos económicos. Ahora, ellos fueron los que instalaron las grandes fábricas que permitieron incrementar la producción a gran escala. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos se dedicaban a comercializar madera en grandes cantidades, tanto así que lo convirtieron en su producto de exportación. La madera era su principal producto que ellos vendían a otras culturas, ¿no? Porque eso abundaba en su territorio. Ahora, el comercio. Fueron los más grandes comerciantes de la antigüedad. Ellos fueron los grandes comerciantes de la antigüedad. Sí, así es. Ellos lograron lo que vendría a ser, ¿no? El control del mar Mediterráneo. Ya lo hemos dicho, ellos lograron controlar todo el mar Mediterráneo, que posteriormente fueron derrotados por los romanos. Ahora, te dije, ¿te acuerdas? En la cuarta etapa ellos utilizaron, a partir de la cuarta etapa recién utilizaron la moneda, porque en la primera, segunda y tercera etapa de su historia solamente aplicaron el trueque, que era el intercambio de productos con otras culturas. Recién en la cuarta etapa, en la etapa de Cartago, ellos utilizaron la primera moneda. Fue la primera cultura que utilizó la moneda. ¿Y cómo se llamaba la moneda, profe? Se llama el gadir. Esa fue su moneda oficial de los fenicios en la cuarta etapa, chicos. Ellos también inventaron la letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? La letra de cambio vendría a ser justamente un documento en la cual ellos, al vender un producto, ellos daban, ¿no? un recibo, ¿no? Como una especie de boleta, ¿no? Al momento de vender un producto, ¿no?
Ellos fueron los primeros en introducir el uso de las boletas o letras de cambio, ¿correcto? Ahora, ellos aplicaron 3 sistemas de comercio. ¿Cuáles eran sus sistemas de comercio? Concesiones, permiso de las naciones para... El primer sistema de comercio se llamó las concesiones. ¿Qué eran las concesiones? Las concesiones era un permiso. Por ejemplo, que otra cultura le daba el permiso a la cultura fenicia. Por ejemplo, que los griegos le dan permiso a los fenicios ¿para qué? Para navegar por todo su territorio, ¿correcto? Por ejemplo, la cultura de Egipto le da un permiso a los fenicios para que puedan navegar por todo su territorio, ¿no? Es un permiso que le daban otras culturas a los fenicios. Las factorías, ¿qué eran las factorías? Eran los talleres donde ellos, los fenicios, construían las grandes embarcaciones, también construían grandes edificaciones, ¿no? Sobre todo los grandes barcos con los cuales ellos navegaban por todo el mar Mediterráneo, ¿no? Las factorías. O también se llamaban astilleros, así, astilleros. Y hasta hoy en día se utiliza esa palabra, astillero. ¿Qué quiere decir astillero? Que en aquellos tiempos los barcos eran elaborados de madera, pues en la actualidad ya no son elaborados así, ¿no? Pero la palabra astillero deriva justamente del término de la madera, ¿correcto? Porque antes, en esta etapa, ¿no? Los barcos eran elaborados con este material, ¿no? La madera. Ahora, entonces, las factorías eran lugares donde se producían las grandes embarcaciones. Y las colonias, hemos hablado de las colonias, ¿no? ¿Te acuerdas que Fenicia se expandió por todo el territorio, por grandes territorios, y empezó a obtener colonias? ¿Por qué colonias? Para poder extraer recursos, ¿no? Claro, porque en el territorio de los fenicios no había muchos recursos, sobre todo la agricultura no había. Por eso empezaron a invadir nuevos territorios y así se expandió la cultura. Ahora, y por último tenemos la religión. Mira acá, la religión de los fenicios fue politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que fue de varios dioses. Fue panteísta. ¿Por qué? Porque estos dioses representaban a la naturaleza. Por ejemplo, entre sus dioses tenemos a Baal. Baal era el dios supremo. Era el dios, según los fenicios, era el dios creador del universo. ¿Correcto? Adonis, el famoso Adonis, el dios de la belleza, que representaba la estética, la imagen del hombre perfecto. Mercar era el dios de la ciudad de Tiro, en la época de Tiro, de la tercera etapa. Moloch, que era el dios de Cartago, en la cuarta etapa, ¿no? Y Balit, que era el dios de la primavera, en la época que llegaba esta estación. Ahí está, Balit. Acá tenemos la imagen de cada uno de esos dioses, ¿no? Politeísta, ¿por qué? Porque eran varios dioses, y panteísta porque representan la naturaleza. Así es, chicos. Así culminamos con la sesión del día de hoy acerca de los fenicios, un tema muy interesante. ¿Por qué esta cultura tomó posición del mar Mediterráneo, comercializó con otras culturas, aplicó el trueque y después fueron los primeros en utilizar la moneda? Ojo, fueron los primeros en utilizar la moneda llamada gadir. Y a la final fueron derrotados por los romanos, porque los romanos sintieron gran envidia, ¿no?, al ver que los fenicios tenían posición del mar.